Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Congreso de los Estados Unidos pide al presidente Otto Pérez Molina que prorrogue la estadía de CICIG. Para mayo, CICIG tendrá el resultado de la investigación que hizo a los partidos políticos sobre el origen de su financiamiento. Tribunal de Honor del Partido Líder desconoce a 29 de sus delegados municipales en Villanueva, quienes no proclamaron a Edwin Escobar. PDH investiga decisión del Ministerio de Salud de trasladar a 70 ancianos del Instituto Mental Federico Mora a Centro Hospitalario de Zacapa. Y accidente aéreo en los Alpes franceses deja como saldo 150 personas muertas. Autoridades encuentran una de las cajas negras. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El Congreso de los Estados Unidos ha pedido de manera directa al presidente Otto Pérez Molina que se prorrogue la estancia de CICIG. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Congreso de los Estados Unidos, a través de la Comisión de Asuntos Exteriores, pidió al gobierno guatemalteco, mediante una misiva enviada de la Oficina de Washington para América Latina, extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Un extracto de la carta dice que la CICIG fue un logro para el país. Desde el 2007 ha tenido un impacto importante en la lucha contra las redes criminales poderosas y violentas que han comprometido durante mucho tiempo el Estado. Creemos firmemente que tener una organización independiente es el camino correcto para ayudar a Guatemala a contrarrestar el crimen organizado y fortalecer el sistema de justicia criminal. Al consultarle al vocero del Ejecutivo, Jorge Ortega, este señaló que el presidente Otto Pérez Molina aún no recibe la misiva. En este momento no hay ninguna fuente oficial que confirme el recibo o el envío de esta misiva al Ejecutivo. Así que por el momento estamos a la espera, si es que es cierta esta información, de que nos la confirme alguna fuente oficial de Casa Presidencial, pero en este momento no hay ninguna misiva en este momento. Los diputados norteamericanos que firmaron son los republicanos Ed Royce y Jeff Duncan y los demócratas Elliot Engel y Albio Siries. En la carta, los estadounidenses le recuerdan al gobierno guatemalteco que se gestionan $1.000 millones en ayuda. Contrario a lo pedido por el Congreso de los Estados Unidos, la Fundación contra el Terrorismo considera que la CICIG debe de irse del país. La Fundación contra el Terrorismo colocó una acción de inconstitucionalidad contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, porque según ellos viola la constitución política de nuestro país. El representante de esta fundación también le hace un llamado a la Corte para que resuelva favorablemente la solicitud para que CICIG no continúe en el país. La CICIG choca de manera frontal con las garantías que otorga a todos los guatemaltecos nuestra Carta Magna. Hemos visto a lo largo de 8 años cómo la CICIG ha actuado de manera irregular, ha pasado sobre la ley, ha violado los derechos y las garantías que la Constitución Política de la República garantiza a todos los guatemaltecos. Ha dado muestras de una absoluta ineficiencia a lo largo de 8 años y por eso nosotros reiteramos que la CICIG debe irse de Guatemala. La CICIG ha acosado a testigos, ha creado testigos falsos, ha creado pruebas falsas, ha manejado procesos políticos, ha llegado incluso a torturar de manera psicológica a parientes, a familiares de personas sindicados en casos de interés para la CICIG. Eso es absolutamente ilegal y viola las garantías constitucionales de las cuales debemos gozar todos los guatemaltecos. Ricardo Méndez Ruiz, el director de la Fundación contra el Terrorismo, será uno de los expositores en las entrevistas hoy con Pedro Trujillo y Silvia Gereda, el otro el abogado Maynor Berganza. Sigamos con el tema de CICIG.
La comisión ha dicho que para mayo tendrá listo el informe sobre el financiamiento de los partidos políticos. Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, informó que para finales de mayo estará dando los resultados de las investigaciones que se están realizando sobre el financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Y para el informe temático que expondremos hacia el mes, finales del mes de mayo, mediados del mes de junio, es buscar entonces esa articulación con el tribunal, con la autoridad electoral en el país, y que efectivamente se cumplan con los propósitos de unas elecciones transparentes y en la medida nuestra de identificar si efectivamente se produce en esa campaña el financiamiento ilícito que hemos venido investigando. Aunque no dio detalles de las investigaciones, informó que ya tienen resultados importantes, con la información que fue otorgada por el Tribunal Supremo Electoral. En la medida en que se vayan produciendo precisamente resultados como se ha hecho con las otras investigaciones que hemos adelantando, se podría hacer afirmaciones de esa naturaleza. Es decir, no es conveniente en el momento de ahora anticipar, sino si se trata de investigaciones penales, con las pruebas que efectivamente se obtengan, como ha sido además nuestra manera de presentar públicamente casos sustentados probatoriamente. En cuanto al informe temático al que me referí, en el que también se van a tocar algunas modalidades de financiación ilícita de campañas, en el momento en que sea justamente presentado a la opinión pública, podríamos conversar respecto de ese tema. He de contarle que Edwin Escobar es la manzana de la discordia en el municipio de Villanueva para el partido líder. El Tribunal de Honor del Partido Libertad Democrática Renovada desconoce la asamblea municipal que realizaron sus propios delegados en Villanueva y en el que proclamaron a Víctor Duarte y no a Edwin Escobar como candidato a alcalde de ese lugar. Pues esa asamblea es ilegal definitivamente por los motivos que les estamos comentando. Obviamente será las autoridades electorales las que tendrán que tomar la decisión al respecto, pero nosotros, nuestra obligación como Tribunal de Honor y como partido es destituir a estas personas dentro del partido y obviamente en los cargos que ostentan. Líder dice que su candidato a la alcaldía de Villanueva es Edwin Escobar. Sí, definitivamente esa es la decisión de todas maneras del Comité Ejecutivo Nacional y de momento lo que queremos es básicamente la legalidad de que las actividades. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédense con nosotros al regresar más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. Polémico traslado de un grupo de pacientes del Hospital Federico Mora a una institución en Zacapa. Luego de que más de 20 personas de la tercera edad que permanecían en el Hospital Federico Mora fueran trasladadas a un centro de atención a Zacapa, surge una situación polémica, debido a que tanto la Defensoría del Adulto Mayor como la Defensoría de las Personas Discapacitadas coinciden que el procedimiento que se ejecutó para su traslado no ha sido el correcto. Hubo un problema con el procedimiento en cuanto al traslado de los pacientes. Las personas tuvieron que haber sido preparadas previamente para haber sido trasladadas y se tuvo que haber hecho un estudio reciente de las condiciones en cuanto a familiares, seguir todo un procedimiento, ¿verdad?, para poder determinar que sí una persona podía ser trasladada del hospital a otro centro. Para ambas defensorías, el traslado de estas personas e incluso la reincorporación de ellas a la sociedad es algo favorable para ellos. Sin embargo, para la defensora del adulto mayor, el decreto 8096 es el que establece el procedimiento que se debe ejecutar. Establece que debe presentarse ante un juez de familia
para que sea este el que declare ese estado de abandono y él indique hacia dónde trasladar a las personas mayores. Seguidamente también está la normativa específica para el funcionamiento de los lugares que atienden de manera permanente a las personas mayores, el cual establece que para que una persona ingrese es necesario que firme un documento donde exprese que es su voluntad de estar ahí en ese lugar. Y si careciera de sus capacidades mentales, pues al igual tendría que seguirse el proceso para que se le nombrara un curatela y esta curatela fuera el que lo representara y dijera si se está conforme al lugar a donde lo trasladaron. La Procuraduría de los Derechos Humanos, por medio de estas dos defensorías, está realizando un proceso de investigación para verificar el procedimiento que se ejecutó en el traslado y comprobar que el lugar sea el adecuado. Sesiones dentro del Congreso de la República, quizás después de Semana Santa. Una vez más, los diputados del Congreso de la República no lograron acuerdos ni llegaron a consensos para sesionar en el hemiciclo parlamentario. A lo interno del Palacio Legislativo, se rumora que los parlamentarios estarán asistiendo de nuevo a sus labores hasta después de Semana Santa. Según el presidente de este organismo, se convocará por la vía más expedita para intentar consensos que permitan celebrar por fin una plenaria. Creo que ya es disco rayado, ¿verdad? Desafortunadamente tengo que volver a decir lo mismo, que lamento que los demás diputados no asistan a las sesiones acá en el hemiciclo para poder avanzar en la agenda. Qué pena, que también qué desperdicio de tiempo debido a que se abre, o mejor dicho, se convoca a sesión y no aparecen los demás diputados. Algunos diputados, porque aquí son 158 diputados y siempre vienen o venimos 70, 75 y ahí anda, ¿verdad? Entonces, algunos diputados sí podríamos considerarlos que son irresponsables. Ojalá que ellos consideren de que tienen que asistir a las sesiones que se convocan. En el Parlamento hay puntos específicos que se tuvieron que conocer desde hace ya varios meses. Uno de ellos es la integración de la Comisión Pesquisidora contra el ministro de Salud, Luis Monterroso, la integración de la Comisión de Derechos Humanos, la cual es constitucional, la integración de las comisiones de trabajo y la elección del representante del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que la Dirección de Asistencia al Consumidor, DIACO, y también el Ministerio de Energía y Minas pusieron en marcha el denominado Plan Centinela, que busca mantener la vigilancia de la cantidad y calidad de los combustibles que se despachan en las gasolineras. Según la directora de la DIACO, el monitoreo lo está realizando en el corredor de la calzada Roosevelt y también en Chimaltenango. Por este tema, la DIACO ha inmovilizado en tan solo 3 meses 10 bombas por no cumplir estas medidas. Hasta la fecha se han verificado las gasolineras en los departamentos de Izabal, Zacapa, Cobán y Chimaltenango. Se cubren las 1.320 estaciones de servicio que tiene toda la República de Guatemala para poder garantizar a los consumidores la calidad y la cantidad que se está ofreciendo, como es el quinto derecho de los consumidores. Tenemos derecho a que se nos venda el peso exacto y la cantidad exacta e igualmente la calidad de los productos. Con esto la DIACO ya ha verificado más de 60 estaciones de servicio en estos 3 meses e igualmente ya hay 15 bombas inmovilizadas en estos meses y pues igualmente las sanciones pues han cumplido. Sí tenemos 10 estaciones que no han cumplido con libro de quejas y estas son las que han sido sancionadas. Una amenaza de bomba hizo que durante 15 minutos el Aeropuerto Internacional La Aurora suspendiera operaciones. De acuerdo a información de la Dirección de Aeronáutica Civil, a las 12:59 de la tarde, el piloto del avión que traía deportados provenientes de Dallas, Texas, advirtió a la torre de control que la aeronave había un paquete sospechoso que pudiera ser una bomba. Cuando el avión aterrizó, los agentes antiexplosivos procedieron a la revisión correspondiente, pero se constató que no había ningún explosivo, por lo que todo pasó como una falsa alarma y las operaciones se reanudaron. Ya
Ya estamos aquí de vuelta o de inicio de este martes dialogando efusivamente con nuestros invitados y ahí nos han pillado ustedes como queriendo trasladar algunos temas que vamos a abordar. Hemos seleccionado 2 temas para usted. El primero vamos a continuar, pero queremos darle un enfoque lo más técnico y científico posible al tema de la limpieza, o lo que se ha venido a denominar la limpieza del lago de Atitlán, o el Mojarra Gate, como ya le llaman algunos, para ver desde esa perspectiva científica, no especulativa, qué visión tienen 2 expertos que nos acompañan. También nuestra compañera Silvia Jereda, que está aquí a nuestro lado, como todos los martes. Las 2 personas son don Francisco Castañeda Moya, que es de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y don César Castañeda, especialista en lagos y cuencas del IARMA. Señores Castañeda, no tienen nada que ver, pero pura coincidencia, bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. Doña Silvia, Muchísimas directamente, gracias. empecemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Ustedes que son especialistas en el tema, se ha hablado del tema del lago de Amatitlán recurrentemente como un tema ya nacional, entre bromas y preocupaciones y indicaciones de corrupción. Sin embargo, hablemos específicamente del problema y la solución que se le intenta dar a este lago utilizando estas fórmulas. Ustedes como especialistas consideran que es factible que venga el gobierno de Guatemala a presentar una solución utilizando una serie de químicos para salvar este lago de Amatitlán. Bueno, yo creo que no, definitivamente no. Hay que entender que el problema del lago de Amatitlán es un problema complejo y esto requiere de una solución compleja, posiblemente muchas soluciones abordándose de forma paralela. Esto de las aguas mágicas no existe. Aquí tenemos que entender por qué el lago de Amatitlán está como está. Y hasta donde nosotros entendemos, la problemática está relacionada de alguna manera al desarrollo humano que ha tenido esta cuenca. Hablamos de una cuenca de alrededor de 380 kilómetros cuadrados, de la cual el 60% ha sido urbanizada. Hablamos de alrededor de 900 industrias, de las cuales entre 10 y 30% tienen tratamiento de agua. Hablamos de 2.6 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 30% están conectados a un sistema de recolección de las aguas servidas. Alrededor de un 25% tienen fosas sépticas y el resto, sus descargas van de alguna manera a los ríos y eventualmente al lago de Amatitlán. Por otro lado, tenemos un sector agrícola fuerte que va desde caña de azúcar, beneficios cafetaleros, cultivos tradicionales, no tradicionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos los agroquímicos que se utilizan en eso? Eso eventualmente van a parar al lago. La única forma que creemos nosotros de abordar una solución integral para el lago de Amatitlán es entender por qué está así y trabajar directamente con las causas. No se puede trabajar con una consecuencia y eso es lo que, a criterio nuestro, es lo que se está planteando actualmente. Don César, usted es especialista en lagos y cuencas. ¿Usted conoce alguna experiencia en el mundo o donde sea en la que esta problemática que nos ha dejado bien clara, es decir, es un lago donde afluyen tal cantidad de cosas que evidentemente generan unos procesos complejos? ¿Hay alguna experiencia que usted conozca que se pueda comparar con lo que se está haciendo o lo que se podría hacer? Yo no conozco ninguna. Yo conozco experiencias. Suiza desde 1960 hizo esfuerzos que fueron exitosos de recuperar lagos, pero ninguna experiencia en esa forma. ¿Cómo, por ejemplo, lo hizo Suiza? Lo que se hace es atacar las causas, hacer plantas de tratamiento, hacer cambios sociales también que hagan que la sociedad esté en mejor calidad, pues ya lo venía haciendo Suiza. Transformaciones en la industria, pero especialmente atacar las causas. Entonces es un sistema con distintos componentes. Un lago es un ecosistema, es una representación de la interacción de muchos componentes. Y se está atacando solo la apariencia. Lo que no hay, respondiendo a su pregunta, no hay ninguna experiencia en el mundo que documente que con un procedimiento de esa forma se pueda recuperar un lago. Ni siquiera como una posibilidad de iniciar un proceso. Y si se quisiera recuperar en esa línea que los dos coinciden de atacar las causas, ¿qué tiempo dirían ustedes que sería necesario? Claro, es un poco futurible, pero decirnos en 6 meses, digamos,
¿qué plazo de tiempo fijarían ustedes atacando esas causas de manera concurrente? Yo creo que estamos hablando de décadas para poder recuperar el lago de Amatitlán. Es un problema que tiene décadas y empezando a hacer las cosas bien, igual esto va a tardar. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, a ver, la pócima mágica. Aquí tenemos que la fórmula es algas marinas, agua oxigenada, citronela y árbol de té, que revierten el proceso de contaminación. Yo quisiera que ustedes me expliquen científicamente si existe la posibilidad que alguno de estos elementos o componentes pueda revertir la contaminación de un lago. Es que yo creo que otra vez no estamos hablando de un solo tipo de contaminación, estamos hablando de nutrientes hasta agroquímicos, estamos hablando de muchas cosas. Y, o sea, hasta donde nosotros sabemos, no está documentado que esto vaya, o sea, que exista una pócima mágica que vaya a tratar todo el problema del lago de Amatitlán. O sea, nos están estafando a los guatemaltecos. Pues por lo menos no lo han probado científicamente, que es lo contrario. Si existe algún documento, nos gustaría que nos lo hagan llegar y nosotros podemos analizar si tiene un diseño experimental adecuado y si las conclusiones a las que llegan son válidas. César, usted que ha escrito incluso un libro o varios libros sobre estas cuestiones, ¿qué diría usted a la situación actual? No sé si conoce detalles, si conoce fórmula, pero cuando alguien le diga, miren, vamos a derramar 94.000 litros en el lago de una fórmula, da igual. ¿Cuál sería su reacción después de haber escrito libros, estudiado, ser especialista? ¿Cuál sería su opinión así como más inmediata? La reacción más sencilla, con actitud científica. Sí, siempre con visión científica. No se necesita andar de bata blanca. En ciencia lo que prevalece es la experimentación, la comprobación, la verificación. Eso habría que operarlo aquí, que se experimente, que se compruebe, que se demuestre que lo que se está diciendo es cierto. En ciencia también prevalece la actitud, ¿no?, de no estar en contra de nuevas ideas, pero que se deben probar, que se deben verificar. En cualquier procedimiento científico, en cualquier ciencia. Y el tema de los lagos es muy importante. Guatemala tal vez lo que está ganando es que como que está aprendiendo lo deteriorado que es ese lago, que refleja lo deteriorada que es la sociedad. Eso no me preguntó. Pero mi primera actitud es: hay que tener fundamentos. Cuando uno dice fundamentos, está implicando fundamentos científicos que comprueben las cosas. Entonces, yo le veo pocas posibilidades por las experiencias históricas de la ciencia y de los tratamientos de los lagos en el mundo, pocas posibilidades que este sea un procedimiento exitoso. Ahora también nos llama mucho la atención, ustedes como parte de la comunidad científica de este país, ¿qué opinión le merece? Por ejemplo, en este tema no se hizo ni siquiera un estudio de impacto ambiental. ¿En manos de quién estamos los guatemaltecos? Porque tenemos que partir de la premisa que los políticos son políticos, pero ustedes son los científicos y los especialistas del ambiente ahí están. ¿Cómo podemos hacer como guatemaltecos ante esta impotencia donde nuestros gobernantes toman este tipo de decisiones sin antes consultar a ustedes, que son los especialistas? Es que yo creo que aquí estamos hablando ya de un problema bastante más serio, y es que se violentó el Estado de Derecho. O sea, para poder aplicar este producto químico en el lago de Amatitlán debió existir de forma previa un estudio de impacto ambiental, que eso no existe hasta el momento. Que se pide a todas las industrias que abren en el país. Es correcto, pero esto tuvo que haber sido aprobado de forma previa. Por otro lado, también se requiere de un registro sanitario, y esto no existe hasta el momento. Entonces, aquí hay una violación al Estado de Derecho que debe de tomarse en cuenta. O sea, permitir esto es realmente contraproducente. Se está violentando la institucionalidad de este país y sobre todo la institucionalidad ambiental. ¿Ustedes conocen el análisis? Es decir, ¿han tenido acceso directo e indirecto a un análisis, a una interpretación, a algo científico que le digan, que siquiera dude como usted ha dudado, decir, bueno,
hay que esperar a ver, ¿verdad? ¿Han tenido acceso a algo de esto? ¿O saben de alguien que haya tenido acceso? Hasta donde yo sé, la unidad de toxicología de la Facultad de Farmacia solicitó muestras, aparentemente como que ya obtuvieron alguna y está en fase de análisis. Todavía creo que no está en la información, pero yo creo que prontamente va a estar esto a través de la solicitud de los registros sanitarios que no existen hasta el momento. Nos dijeron que estaban pendientes. Y en este caso, por ejemplo, con estos compuestos que yo les mencionaba anteriormente, la pregunta de un televidente es: ¿puede correr peligro la vida de los pocos peces que queden aún en el lago de Amatitlán? ¿Las especies vivas que están en el lago pueden correr peligro? Alguien preguntaba, ¿y el agua oxigenada no los mata? Es que yo creo que ya lo dijo el colega, aquí se tuvo que haber hecho una fase de experimentación previa. O sea, el asunto es, mire, ellos están echando al lago una sustancia química de la cual no dieron a conocer su composición química, por lo tanto es muy difícil, hasta que no se sepa exactamente, saber los efectos que va a tener. Y los efectos son a corto, mediano y largo plazo. No sabemos siquiera si esto va a tener un efecto acumulativo y cuál va a ser el efecto, digamos, de aquí a 10, 20 años. No digamos, o sea, hasta donde vimos nosotros en las bases de licitación aparece un estudio donde en 48 horas probaron, y como no pasó nada con las tilapias, entonces concluyen que esto no va a ser... pero le pueden dar un veneno y matarlo a los 20 años o a los 10. O a los 2 meses. César, usted como científico, ¿qué diría al político? O al ciudadano, porque el político yo creo que a veces no escucha mucho. Al ciudadano, este ciudadano que ahora está diciendo, eso es corrupto, hayan robado, han hecho... Usted como científico, ¿cuál sería su balance más equilibrado, más neutral? ¿Cuál sería el mensaje a la ciudadanía que está un poco expectante y un poco tirante por lo que pasa? Es mucho de lo que acontece en la vida cotidiana que uno debe resolver las causas fundamentales del problema, el problema que sea. Y en lagos, el problema es que ya están tan contaminados, casi todos los lagos de Guatemala, Amatitlán es uno de los más. Entonces, decirle a la opinión pública, hay que buscar que se resuelvan las causas principales que genera esa contaminación. En el mundo de lo que hay evidencias, usted va a una ciudad grande, a Ginebra, está a la orilla del lago Lehmann, pero la ciudad hace tratamiento de las aguas. La mayoría de lagos de Europa se han recuperado, ninguno con sustancias, sino atacando las causas principales. ¿Por qué aquí es tan difícil entender eso que ustedes explican tan fácil? Y que evidentemente tiene una lógica aplastante. Es decir, si usted 2 millones y pico, que ha dicho 2.900.000 de personas tiran basura al lago, o el 70% de ellos, por 20 años eso se contamina. ¿Por qué? Yo sé que es una pregunta fácil y posiblemente imposible. ¿Por qué? No sé, no hay explicación lógica para eso. O sea, no la hay, a excepción que haya otro tipo de cosas. Ahora, naturales. ¿No será que la corrupción ya se convirtió no solamente en un tema monetario de despilfarro de fondos públicos, sino que por primera vez, de una manera tan evidente, estamos viendo que también ya se está llevando nuestros recursos naturales y está tocando todo ese patrimonio y tesoros que tenemos, y que ahí, en este patrimonio que le hemos dado por hecho que Guatemala debe gozar de nuestras bellezas naturales, se está metiendo también ya este cáncer? Porque también aquí hay que ver un tema, hasta dónde la academia, las universidades tan importantes están teniendo incidencia y participación en el tipo de decisiones que está tomando el gobierno de Guatemala. Desde la facultad y de la universidad pública, ¿cómo visualizan ustedes este tema? ¿Es puramente científico? ¿Es un aporte más allá de lo científico a lo político? ¿Es un aporte o es un desafío a un debate mayor? ¿O ustedes se limitan pues a la parte técnica y poco más? Bueno, yo creo que constitucionalmente la San Carlos tiene la obligación de apoyar a la resolución de los problemas nacionales, y es así como la Facultad de Farmacia lo está viendo. O sea, primero nuestro fuerte es
la parte científico-académica, y eso es lo que estamos haciendo, pero también tiene que haber una parte de incidencia que se está haciendo, ¿no? Que fue, en este caso, dar a conocer que no era lógico el planteamiento que se estaba proponiendo, ¿no? Yo creo que sí, y eventualmente pues habrá que ver qué otro tipo de acciones puedan ocurrir. Don César, usted como científico que es y escritor y de alguna manera ha evidenciado la contaminación de los lagos, ¿usted cree que el colectivo científico en este tema debe de pronunciarse más, debe de tomar partido, solamente contestar cuando se le pregunta? La Universidad de San Carlos ya hemos visto la postura, pero los científicos en esto deben de salir a la calle pues también a reclamar y a exponer su visión. Lo científico es la práctica de procedimientos comprobables en la vida, y una obligación fundamental en la ciencia es preservar la vida. Es fundamental que el científico mantenga ese compromiso, ese nexo con la vida. Por supuesto, Bertrand Russell planteó, no recuerdo bien ese pensamiento, de que aquel científico que ha luchado por descubrir nuevas ideas, nuevos conocimientos, pero que no los traslada al pueblo, no está cumpliendo con toda la misión. Hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Muy bien, señores Castañeda, don Francisco y don César, muchísimas gracias. Ahí ven, si ayer no lo teníamos muy claro, parece que hoy científicamente está clarísimo. Está clarísimo o incrementa alguna de aquellas dudas que vamos a pasar con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para un repaso de los tweets más importantes. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. ¿Y ya terminó? Ahorita vamos a Twitter. Gracias, doctor. Nos vamos a Twitter, donde tenemos una serie de mensajes. Fernando nos dice: el lago ya murió, los guatemaltecos lo dejamos morir. Juan nos plantea: dentro de poco nos quedaremos sin mojarras y los vecinos sin trabajo. César: ¿por qué no hacen un experimento con unos 50 galones de agua del lago y una porción de la fórmula mágica? Es su pregunta. También nos plantean: es lamentable que hayan utilizado el lago para malversar fondos. La solución es cultura ambiental. Y Carolina: mientras continúe siendo un depósito de aguas servidas de la ciudad, nada. Es lo que se viene manejando en las redes sociales. Al regresar tratamos el tema de la solicitud de continuidad de CICIG. Quédese con nosotros a las 8:45. Aquí de regreso, como le habíamos prometido hace unos instantes. El tema de ahora no es nuevo, pero sí cada cierto tiempo aparece algo que le da un aire novedoso o lo oxigena. En esta ocasión han sido el pronunciamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo norteamericana, y sustancialmente una carta que todavía la presidencia niega, que la Cámara de Representantes, o mejor dicho, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes manda al señor presidente de la República, con info a la fiscal general, al presidente del organismo judicial, algunas cosas más. Bueno, depende como ustedes quieran, pero sustancialmente le dice: apoyamos y sí, como otros, y recuerden que hay 1.000 millones sobre la mesa. No sé si es amenaza, presión, sugerencia, recordatorio o algo. Y de esto vamos a hablar con dos personas que entienden del tema o tienen la capacidad de analizarlo de distintos puntos de vista. Don Ricardo Méndez Ruiz, que es director o fundador de la Fundación contra el Terrorismo, y don Maynor Berganza, que es abogado. Señores, buenas noches. Sustancialmente, Ricardo, la primera pregunta es la carta. Una carta que viene al presidente de la República del Comité de Asuntos Exteriores. Un ciudadano como tú, ¿cómo valoraría, evaluaría o percibiría eso? Una terrible falta de respeto hacia todos los guatemaltecos, por un lado, y por otro lado, mientras no haya una respuesta contundente por parte del presidente de la República, que es quien maneja la política exterior del país, lo consideraría un acto de cobardía enorme por parte de él. Uno más, para añadirlo a la lista de actos de cobardía del señor Otto Pérez Molina. A mí me llama la atención, esta misiva es enviada por WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Y básicamente lo que dice es que los copresidentes del Subcomité para el Hemisferio Occidental y copresidentes del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes emitieron una carta donde muestran el apoyo para que el CICIG se quede en Guatemala y alientan al gobierno.
Posteriormente dice que tiene un impacto muy importante en contra de las redes criminales y violentas que amenazan el Estado de Derecho. Yo quiero que hagamos una evaluación. Realmente CICIG ha cumplido con esta misión, que es desarticular los cuerpos paralelos adentro del Estado. Bueno, yo primero quisiera decirles, y en especial a la audiencia, creo que ustedes lo conocen, que en Estados Unidos es una práctica ciudadana, no digamos de las organizaciones que hacen lucha por la defensa de los derechos civiles, dirigirle cartas al mandatario. Dirigirle una carta al presidente es una cuestión común que se acostumbra desde la escuela secundaria. Los muchachos que ya empiezan a organizarse en equipos envían misivas, las envían de todos lados. Yo creo que un apócope, un acercamiento a esta práctica norteamericana hacen los representantes de la Cámara enviándole esta carta al presidente guatemalteco. Por supuesto, yo podría decir que CICIG es una estructura, una entidad que nació, se desarrolló y hoy está un tanto cambiando. Por ejemplo, yo como ciudadano estoy muy interesado en que se persiga, por supuesto, al financiamiento ilegal de los partidos políticos. Quizás me da a mí la sensación de que la carta está como trayendo a cuenta cuestiones ya del pasado. Incluso se dice que haber capturado a Byron Lima y haberlo enjuiciado y haberlo sentenciado, pues es uno de los grandes éxitos. Ya me parece que eso está un poquito atrás. Yo diría que no tendríamos que preocuparnos mucho. La CICIG que todos los ciudadanos estamos esperando es una CICIG que ahora sí cumpla con sus mandatos, porque las estructuras paralelas que tienen alta incidencia, por supuesto que en desbalancear algunas actividades de seguridad y sus conexos aún están presentes, en mi opinión, insertadas en el Estado. Ricardo, ¿qué dirías tú, retomando el argumento de Mayno, porque hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, si sí vino, ¿qué casos pondrías tú sobre la mesa que si sí haya realmente desarticulado estructuras del Estado? Y la pregunta es si en 7 años no lo ha hecho. Si lo ha hecho, nos dices cuál. Y si no lo ha hecho, ¿por qué seguimos esperando que lo vaya a hacer? Bueno, en primer lugar, creo yo que, y es importante mencionarlo, Pedro y Silvia, esta carta firmada por 4 senadores de los Estados Unidos fue firmada por senadores electos por el pueblo de los Estados Unidos, que viven en los Estados Unidos por un pueblo que ocupa un territorio ajeno al de Guatemala. No tiene por qué estar mandando ningún tipo de carta a Guatemala. Se la pueden mandar a su presidente, pero no al nuestro. Eso nosotros lo rechazamos. Eso no lo aceptamos bajo ningún punto de vista. Y ningún guatemalteco lo puede aceptar, y menos un abogado. Ahora, por otro lado, no veo absolutamente ningún logro por parte de la CICIG. Han pasado 8 años y el balance realmente está en números rojos. En primer lugar, cuando la CICIG estaban haciendo, se cuestionaba el tema de la soberanía. Ahora ya no es solamente el tema de la soberanía, sino que es de una absoluta incapacidad que ha demostrado a lo largo de 8 años. Y no solo ha demostrado ser inútil, sino que ha demostrado también jugar sucio. La CICIG, y eso nos consta, recordemos, solo para mencionar un caso, el de los Valdés Pais, ha fabricado testigos, ha fabricado pruebas, ha torturado personas, ha presionado psicológicamente de forma extrema a parientes o a personas cercanas a sindicados en casos que son del interés de la CICIG. O sea, la CICIG no tiene ya nada más que hacer en Guatemala. Si un abogado acepta la presencia de la CICIG en Guatemala es porque no cree en él mismo. Es porque él no es capaz de participar en el sistema de administración de justicia para hacerlo cambiar. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué en estos momentos en que se le vence justo a la CICIG su estadía en Guatemala, el tiempo legal donde debe estar, comenzamos a ver estos lobbies internacionales, comenzamos a ver esta cantidad de movimientos? ¿A qué se debe todos estos movimientos tan fuertes que estamos viendo de presión para que CICIG permanezca no solo en Guatemala, sino que también ampliarla a un nivel centroamericano? Bueno, digamos que la carta en cuestión tiene un apartado, Silvia, un trozo de texto, un parágrafo completo, articulado, que se refiere a que la Alianza para la Prosperidad de la Región, que es una iniciativa
de desarrollo regional, que por supuesto está respaldada por los Estados Unidos de América, es una oportunidad para que estos 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica superen sus problemas. Yo les apelo a que no cerremos los ojos. Nuestros 3 países tienen amplias porciones de su población en miseria. La verdad, aquí no hay procesos productivos que puedan permitir pensar que tenemos un programa regional de desarrollo que nos permite vivir mejor. En el sistema de justicia, yo también quisiera pedirles que no nos animemos a querer tapar el sol con un dedo. El sistema de justicia guatemalteco es muy malo. El Ministerio Público ha dado muestras de que necesita muchas capacidades. Y con todo el respeto, yo no creo que un abogado como yo, que puede estar viendo con atención, con entusiasmo, que la CICIG todavía pueda darnos algo de lo que aún no nos ha dado, yo no lo veo eso en un contrasentido. Por el contrario, me parece que debemos darle la oportunidad a que una entidad que trajimos para que nos ayudara a pelear en contra de las estructuras incrustadas en el Estado que afectan la seguridad de los guatemaltecos todavía nos pueda Ahora dar yo algo. quisiera hacerle un cuestionamiento que sucedió el día de hoy. Vimos, por ejemplo, cómo Alfonso Portillo en Guatemala fue absuelto por falta de pruebas, que CICIG no pudo demostrarle su culpabilidad. Y el día de hoy el tribunal también está absolviendo a los hermanos Salán Sánchez en todo el caso del desfalco del Estado Mayor Presidencial. Entonces, realmente estas son estructuras inquistadas en el poder. Al día de hoy no he visto ninguno de los funcionarios acusados de blanqueo de dinero, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los casos donde la CICIG debería estar actuando de poderes paralelos en el Estado? Permítame que incluya 2, los pajoques. Los pajoques son poderes paralelos del Estado. Las quemas en Huehuetenango de 600 personas, los asesinatos de periodistas con políticos. ¿Dónde está la CICIG ahí? Y se nos faltó el caso de don Khalil Musa, que nunca llegó a ninguna resolución. Yo tengo una experiencia personal en ese sentido, Pedro y Silvia. Yo soy querellante adhesivo, es decir, la Fundación contra el Terrorismo es querellante adhesivo en el caso de los pajoques y es un caso que no avanza. Es un caso que está dormido en tribunales y en el Ministerio Público y por el que la CICIG no ha movido un solo dedo, porque no le interesa. El caso de Santa Cruz Baría de Huehuetenango, la quema de maquinaria de hidroeléctricas, la CICIG no pone un dedo ahí porque no le interesa. Para ellos no representa ningún tipo de capital. Ahora, hablando del tema de capital, es importante mencionar aquí el asunto del dinero. Y es que otra vez, como en todas las organizaciones de la extrema izquierda en Guatemala, y la CICIG está encasillada entre ellas, es una más de ellas. Recordemos que se mueve la plata. El director de la CICIG gana 1 millón de quetzales cada 4 meses. Es decir, gana 3 millones de quetzales al año libre de cualquier gasto. Los fiscales o investigadores o como se llamen del extranjero ganan mucho más de lo que gana la fiscal general o el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces esos señores van a hacer lo que esté al alcance de sus manos para poder conservar su trabajo, porque de lo contrario tendría que regresar a sus países en donde probablemente van a estar desempleados. Y eso lo tenemos que pagar nosotros. A raíz de eso, Maynor, quiero hacer una pregunta. No es que no me preocupe lo que ganen los directivos, pero ¿por qué el señor Iván Velázquez, por ejemplo, al que yo le tengo una consideración absolutamente distinta respecto de los otros 2 dirigentes y mucho más respetuosa y de reconocimiento a su trabajo, cuando aparece siempre aparece rodeado de elementos de la sociedad civil que sabemos que viven de cooperación internacional? Y podemos dar nombres, pero hay una imagen que sistemáticamente aparece. ¿Por qué la CICIG no se desliga de actores nacionales que tienen una incidencia política interesada? Sí, bueno, mira, Pedro, yo no voy a contestar eso desde el terreno ideológico, pero sí lo voy a contestar desde el terreno jurídico. Mira, los acuerdos de paz fueron acuerdos signados por fuerzas que habían sido partes, en mi opinión, de una guerra civil o de un enfrentamiento armado, como finalmente se denominó. De esos acuerdos de paz surge la propuesta de que es necesario que el Estado de Guatemala encuentre colaboración de una estructura internacional que nos ayude a resolver esos problemas tan graves que nos confrontaron. Bueno, todo eso, como ya lo apuntó Silvia en una de sus preguntas,
aún estamos esperando, después de tantos años. Sin embargo, todos los casos que ustedes señalaron son un motivo suficiente para que la CICIG se quede. Para que la CICIG se quede y a cargo de esos casos. Indudablemente que yo te voy a responder. Por supuesto que los agraviados de aquellos hechos de violencia, de los acuerdos de paz, son muchos de los dirigentes de estas organizaciones de los derechos humanos. Es muy probable que ahora ya no deban estar ahí ellos, porque la sociedad en general está sufriendo los efectos de la corrupción, de la presencia de fuerzas importantísimas de poder incrustadas en el Estado que están haciendo corrupción. Quiere decir, otros actores necesita la CICIG a su lado. Yo estoy de acuerdo contigo. Incitando a la quema de hidroeléctricas, incitando a la conflictividad. ¿Quién ha investigado a estos diputados? Totalmente de acuerdo. Ahora bien, por supuesto, ese es oficio ya del sistema de justicia penal, ¿verdad? Por ejemplo, si hay ahí responsables que están pendientes de ser juzgados, debemos todos, aquí el representante de la Asociación contra el Terrorismo y todos quienes tenemos interés por la justicia. La CICIG en un estado tan frágil como Guatemala. Bueno, pero deberíamos acompañar. Que actúa en comparsa con el gobierno del turno y que ha sido incapaz de perseguir delitos. Y especialmente porque la imagen de estas altas autoridades de la persecución penal se están utilizando para tomar vendetas en contra de las autoridades anteriores. Ricardo, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en un modelo de CICIG absolutamente distinto? Vamos a poner una cosa, un grupo de expertos, si queremos el doble de los que hay, pero en vez de ser CICIG, adscritos al Ministerio Público, dependiente de la fiscal absolutamente, sin personalidad propia, que generen una dinámica de capacitación interna. Por poner un ejemplo u otro que a ti se te ocurra. Absolutamente no, Pedro. Yo creo que es importante que las autoridades, el sistema de administración de justicia reciba capacitación, que reciba entrenamiento, que reciba equipo. Pero o somos guatemaltecos, o somos extranjeros, o somos súbditos de los Estados Unidos, o de Holanda, o de Suecia. Yo soy guatemalteco, yo me considero guatemalteco. La CICIG fracasó. Que el señor Iván Velázquez a alguien le caiga bien, eso, Pedro, ya son otros 20 pesos. Eso es algo similar a lo que sucede con el marido alcohólico que siempre le ofrece a la mujer que ya no va a seguir tomando alcohol y lo vuelve a hacer. Es que ya son 8 años, Pedro, y la CICIG no sirvió, no funcionó. Debemos ser los guatemaltecos los encargados de administrar y aplicar nuestra justicia. Tenemos que ser capaces de, si dentro de 7 meses vamos y nos paramos con una caña de pescar en la orilla del lago de Matitlán y tiramos el anzuelo y de ahí no sale una mojarra, el responsable de esos 130 y pico millones de quetzales que se gastaron ahí, nosotros tenemos que ser los que lo llevemos a un proceso, que demostremos su culpabilidad y que sea condenado si es que resulta culpable. Pero tenemos que ser los guatemaltecos, no los extranjeros. Hay una pregunta en el ambiente, y es que percibimos que Estados Unidos nos regala 1.000 millones porque nos tiene pena, nos tiene lástima, no tenemos desarrollo. Yo creo que en política exterior y en política exterior norteamericana, que hay una realpolitik absolutamente patente en toda la historia de los Estados Unidos, nos van a regalar 1.000 millones para que nuestros migrantes no vayan allí. Eso es lo único que les interesa sustancialmente. Sí, justamente. ¿No será que quieren una CICIG regional para ejercer el poder en los temas que le preocupa? Bueno, que es narcotráfico y lavado de dinero, sustancialmente. Yo quisiera al respecto decir que en el tema migratorio, ¿verdad?, efectivamente es parte de la política exterior norteamericana para resolver el tema, pero nosotros, los miembros de esta región del Triángulo Norte, alcanzamos el beneficio de una política internacional norteamericana en ese sentido, porque nos ayuda a seguir buscando rutas del desarrollo para que nos quedemos todos los guatemaltecos aquí produciendo mejores condiciones de vida aquí. Y indudablemente los temas de narcotráfico y los temas de lavado de dinero es insalvable, Pedro. O sea, esta región es una región de tránsito, es una región de paso de esas cantidades inconmensurables de droga y de dólares que vienen, de tal manera que yo diría que también esos temas, aunque fueran de interés de los norteamericanos, también pueden traer beneficio para 30 segundos para cerrar. Habría que plantear, Pedro, la instauración de una CICIG en los Estados Unidos, porque ellos son los consumidores. ¿Y por qué en Guatemala se capturan narcotraficantes y en los Estados Unidos no se captura uno solo de importancia?
Ni siquiera conocemos el nombre de un solo narcotraficante de importancia en los Estados Unidos. Entonces no podemos permitir que ellos nos vengan a imponer aquí lo que se les dé la gana. Están hablando de $1.000 millones que se tienen que dividir en 3 países y que para comenzar ni siquiera han sido autorizados por el Senado. Eso puede ser incluso una falacia. Y además no se van a dar de sopetón. Eso se va a distribuir a lo largo de muchos años. Si nosotros lográramos sanear en parte la corrupción que existe en las aduanas, Pedro, con facilidad podríamos tener ese dinero en nuestras arcas. Muy bien, pues don Ricardo y don Maynor, muchísimas gracias. Creo que ha sido un debate bonito, interesante, ilustrativo, con aporte de mucha idea y concurrencia y convergencias también en otras, que es de lo que se trata, un bonito debate que aporta. Saquen sus propias conclusiones, señoras y señores. Doña Silvia, sin más, vamos a darle la palabra a don Juan Carlos, que lo tenemos allí inquieto ya porque se ha aprendido 8 tuits de memoria y no sabe por cuál va a empezar. Muchísimas gracias, señores. Don Juan Carlos, la palabra y de ella deporte. Feliz noche. Gracias, doctor. Vámonos a Twitter. Lucrecia Marroquín nos dice, allí está el modo de transferencia de capacidades que aportó CICIG en estos últimos años. André nos dice que la CICIG se quede, sí, solo sí, se les quita la cuota de inmunidad para que no actúen en impunidad. Santiago Boches, antes CICIG es necesaria en el país, lo que no ha podido completar con éxito es por la fuerza de la oposición y lo torcido del sistema. Y también nos dice, felicitaciones a Ricardo Méndez Ruiz por salir a decir la verdad que la izquierda no quiere. Ese será nuestro primer tema de análisis esta noche a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag Presión CICIG. Presión CICIG es nuestro hashtag de la noche para que usted interactúe desde ya con nosotros. Será al regresar de los deportes y luego la pausa. Esta noche el análisis está a cargo de Felipe Chicola y Hugo Novales. Quédese con nosotros. Los deportes son